cuando me pongo a hablar es justo ese momento mágico en el que yo tenía una idea clara en la cabeza, ¿no? Y de repente, justo cuando le doy a grabar y le doy al play a reproducir la sintonía que tenéis de fondo, ¿vale? De repente digo, a la porra todo, voy a cambiar el tema, aquí sobre la marcha. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Viva la planificación, ¿no? Y es que resulta que este podcast actualmente, en el momento en el que lo grabo, tiene muy poquitas escuchas, ¿vale? Estoy empezando, además es un producto así como muy minoritario, muy peregrino, ¿no? ¿Quién se pone a escuchar este podcast porque lo busca? No, este podcast no se busca, este podcast se encuentra porque además es que la temática es muy difusa, ¿no? Bueno, pero tú que me estás escuchando eres importante, ¿no? De verdad. La cuestión es que, por cierto, me han dado una pista para intentar corregir mis latiguillos. Hoy es lunes, es un lunes post Podcast Days, después de las jornadas de podcasting que han habido en Madrid, en las que hemos estado, en las que nos lo hemos pasado fenomenal. Y es un podcast un poquitín de resaca, ¿no? Pero bueno, voy a intentar coger 2 o 3 cosas que he aprendido en estos Podcast Days y los voy a comentar aquí, pues porque este es el podcast de andar y pensar, ¿vale? Para mí y para ti. La cuestión es que una buena amiga, luego voy a comentar por qué hago una buena amiga, Mónica de la Fuente, que además tiene la red Madresfera, que es una red de blogs de crianza, me dijo: la música que tienes de fondo me resulta muy triste, ¿no? Y yo le dije, pues mira, es posible, ¿no? La melodía, los acordes son menores, es un poco melancólica y tal, pero es que tiene un sentido, ¿no? Hace varios años salió un videojuego que se llama Life is Strange, que si tenéis la oportunidad de jugarlo, debéis jugarlo porque es un juego atípico en el cual te pones a los mandos de una chica posadolescente, joven. Yo creo que tendrá unos 18, 19 años, no sé si lo dice en algún momento la edad, pero tendrá más o menos esa edad. Es esa edad en la que en el sistema educativo americano se ha terminado la secundaria y se empieza como una especie es como una especie, es que no lo sé muy bien, creo que es el high school que van antes de nuestra universidad, ¿vale? El sistema educativo americano creo que es diferente, ¿vale? Sería lo que hay después de la secundaria, pero antes de los estudios universitarios serios, por decirlo de alguna manera. Y en su día, bueno, y vuelve a su pueblo natal a estudiar fotografía en un instituto muy prestigioso, ¿vale? Con una beca. Estoy súper espeso, lo siento muchísimo, de verdad. Con una beca y tal, y se reencuentra con una amiga suya de la infancia, que eran súper buenísimas amigas, eran las amigas de la vida, y ella se tuvo que ir del pueblo por circunstancias y perdió el contacto, y entonces vuelve y el reencuentro es agridulce, ¿de acuerdo? La cuestión es que descubre que tiene la capacidad de volver atrás en el tiempo unos minutos para cambiar cosas, ¿no? Y el juego parte de esa premisa de tomar decisiones y ver cómo afectan las decisiones en nuestra vida. La cuestión es que durante el juego es buenísimo, es de lo mejor que he jugado yo, bueno, en mi vida posiblemente, porque la construcción de personajes es fabulosa. Los personajes están súper bien construidos, la historia tiene momentos de risa, tiene momentos de llanto, pero llanto amargo. O sea, yo he llorado mucho con este videojuego, Life is Strange, os lo recuerdo, y su precuela,
Life is Strange Before the Storm, y en breve, seguramente cuando salga completo Life is Strange 2, también me haré con él. Bueno, pues la cuestión es que en estos juegos, de vez en cuando, la protagonista se sienta a lo mejor en un banco y se pone a reflexionar. Y la música que suena en ese momento de reflexión, en la que con una voz en off se cuenta a ella misma todas estas cosas, pues fíjate, el tiempo no ha pasado en el instituto, es como si nunca me hubiera ido, están siempre los mismos de siempre, los frikis jugando al rol en las mesas del patio, los populares en la esquina jugando al fútbol y tal, ¿no? Además la cámara hace como una especie de recorrido, de paneo por los distintos rincones a lo mejor de la estancia en la que está la protagonista se sienta a pensar, pues el tipo de música es muy parecido al que suena actualmente en este momento, ¿no? Y por eso yo decidí escoger un tipo de música, no la misma, por temas de derechos de autor, pero sí este arpegiado triste, melancólico, porque a pesar de que, efectivamente, como me decía Mónica de la Fuente, es un poco triste, es un poco melancólico, pues a mí personalmente, porque tengo en esta memoria del videojuego, este recuerdo del videojuego melancólico, de meditación de alguna manera, este es otro de los latiguillos que intento corregir, pues me invita a pensar. Y estrategias, porque digo darme cuenta de latiguillos, porque además en este fin de semana una buena amiga que hicimos allí, Gema de La Gata Greta, que es una productora, me dio un par de estrategias para controlar los latiguillos a la hora de hablar, ¿no? Yo soy muy consciente de que tengo varios latiguillos, varias muletillas, que es mi o vale, el repetir vale, o de alguna manera, y luego otra amiga, esta es María Santonja de Fuera de Series y Fans Fiction, me detectó otro latiguillo que es en un momento dado. Esa frase, en un momento dado, de alguna manera, que son frases que yo utilizo para darme tiempo para pensar, pues la repito demasiado, ¿no? Y entonces me dijeron, los latiguillos tienes que empezar a ser muy consciente de que los das, ¿no? Darme cuenta de que lo hago y ser consciente. Y otro latiguillo que yo hago para darme tiempo para pensar es ese vale, pues la estrategia que me dio Gema es, cuando me doy cuenta de que estoy haciendo una E larga, transformar la vocal en una consonante, ¿vale? Entonces por eso he hecho varias veces el ¿no? Un poco porque la cuestión es que cada vez sea más consciente de lo que digo y de cómo lo pronuncio, para que la forma que yo tengo de hablar pues sea más adecuada a la hora de locutar, ¿no? Pero poco más, que tampoco me quiero liar, que este no era un episodio sobre latiguillos, sino un poco una justificación de la banda sonora de este podcast. Podéis encontrar la banda sonora de este podcast en Spotify. Buscáis la lista de reproducción de Life is Strange y vais a daros cuenta de que tiene temas parecidos, ¿no? Con ese arpegiado de guitarra acústica de fondo. Creo que lo que ahora suena de fondo es más un banjo, ¿no? Pero bueno, es un tema de estilo. Yo lo que buscaba era crear esa atmósfera de reflexión. ¿De acuerdo? Podéis encontrar este podcast en Spotify y os animo a que lo busquéis, porque se ha dado bastante caña con el tema este de escuchar los podcasts en Spotify. A mí me está gustando un montón Spotify para escuchar podcasts. No me pagan, ¿vale? No soy Molo Cebrián. A Molo Cebrián le pagan, a mí no. Y lo podéis encontrar ahí. A mí me podéis encontrar en centrobaeza.es. Yo soy Josebi Baeza y te agradezco que hayas pasado este lunes, que hoy estamos a 7 de octubre de 2019, andando y pensando un ratito conmigo. Nos vemos en el siguiente episodio.